Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de Truck Driver Go, el videojuego nuevo de camiones que sin duda alguna me ha encantado muchísimo y sé que a todos ustedes también los ha fascinado este nuevo videojuego y es que está espectacular, amigos. Tenemos entornos variados, varias cargas, un mapa bastante grande y entretenido. Tenemos un juego totalmente diferente en el cual vas a tener que jugar muchísimo para poder disfrutarte todo el videojuego, chicos, y es que está espectacular este videojuego. Ya he montado un tutorial de cómo se juega, así que todo aquel que no sabe cómo se juega este juego, pues ya puede ir a ver ese tutorial. Y también pues la introducción, mi reacción a la primera vez que vi el videojuego, chicos. Y es que el juego en cuanto a gráficos no le tiene miedo, no le debe a nadie, chicos. Y es que está espectacular, miren esas texturas, miren esas calidades gráficas, chicos. Muy increíble. Pero bueno, amigos, en el día de hoy no venimos solo a tirarle flores al juego, sino que venimos a mostrar los camiones en este videojuego. Vengo a comprar mi primer camión y más importante aún, vamos a ver el tuneo, la personalización, la customización de vehículos en este videojuego, chicos. ¿Cómo podemos mejorar nuestro vehículo? ¿Cómo lo podemos modificar estéticamente? Vamos a ver todo eso en este video, chicos, así que empezamos de inmediato. Pero antes quiero decirles, chicos, de que ahorita estamos en una misión en la cual tenemos que buscar piezas para armar un camión que nos va a regalar el videojuego, chicos, ¿vale? Así que en este preciso instante yo me encuentro haciendo esas misiones, amigos, porque como pueden ver, aquí tengo unos trabajos que me está dando Steve, ¿vale? Que Steve es como que era el mejor amigo de nuestro papá. Ya sabes que este videojuego es una historia, nos están contando un cuento aquí. Entonces, pues básicamente Steve nos está dando un tráiler nuevo. Pero no es nuevo en realidad, sino que es un tráiler viejo que él está arreglando para nosotros. Al parecer era el de nuestro padre, no estoy muy seguro, ¿eh? Bien, déjame ver cómo puedo entrar aquí. Bueno, no me lo pone, pero chicos, vamos a irnos al garaje. Para irnos al garaje lo podemos hacer de diferentes formas. Una, pues simplemente aquí, en esta parte. Y otra sería guardando aquí, ¿vale? Y vámonos, Save and Quit. Y nos vamos para el menú principal de una forma más rápida. Ok, ya estamos en el garaje. Y ese vehículo que tenemos ahí atrás, este que está aquí todo quemado parece, creo que ese es el que nos va a regalar el videojuego, chicos. No estoy muy seguro, pero creo que ese es el que vamos a estar reparando. Entonces eso lo vamos a ver más adelante en este canal, por supuesto. Pero hoy quiero mostrarles todo esto, chicos. Entonces lo primero que tenemos por aquí, amigos míos, es todo el listado de camiones que tenemos en el juego. Te los voy a mostrar a detalles uno por uno. Primero que nada tenemos este que, si yo mal no recuerdo, este se parece mucho a un MAN o a un Volvo. No estoy muy seguro porque de estos camiones europeos yo la verdad es que no los logro distinguir, no sé muy bien de estos, ¿vale? Entonces por acá tenemos otro con otra configuración. Aquí tenemos, este sí que no se deja escapar, un Volvo, ¿vale? Sí, este es un Volvo, ¿verdad? Este sería el F16, el FH, una cosa así, ¿verdad? Bueno, lo tenemos en una presentación automática y este es de chasis 4x2, como pueden ver. Este sería el vehículo Volvo FH16, creo, 4x2, ¿ok? Luego también lo tenemos configuración automática, pero en una configuración de chasis 8x4, chicos. 8 puntos de apoyo por 4 de tracción y así se vería este vehículo, amigos. Voy a estarme comprando uno en este video, pero este no va a ser porque no lo quiero automático. Entonces también tenemos este de por acá que sería un DAF, ¿cierto? Este es un DAF, ¿verdad? Ustedes me corrigen en los comentarios si le fallo a algún modelo, ¿vale? Porque no soy muy experto con estos vehículos. Bueno, por acá tenemos, por cierto, este configuración 4x2. Y acá tenemos uno que sería en configuración, chicos, de igualito, pero techo bajo. Espérate porque tú puedes modificar los vehículos, pero de todas formas acá el juego te los vende. Por acá tenemos otro vehículo, chicos, y este sería un MAN, ¿verdad? Este sí que sería un MAN, chasis 4x2 de igual forma, míralo, qué bonito. Mírale los interiores, la cabina sí que se puede ver. Puedes hacer un zoom allí pellizcando la pantalla. Y ahí, como puedes ver, está bastante espectacular, chicos. Los modelados de los vehículos en este videojuego, la verdad es que están bastante espectaculares. Acá lo tenemos en una configuración 4x2. No, perdón, 6x2. Creo, o 6x4, no estoy seguro, lo dice acá abajo, no lo dice. Pero bueno, continuamos, chicos, porque también tenemos Scanias. Sí, tenemos camiones Scania acá en configuración 6x4, yo supongo que son 6x4, míralos. Qué modelado más guapo. Y adentro el interior también está espectacular, chicos, miren esos interiores.
Me encantaría también comprarme un Scania, pero no lo sé, chicos, no lo sé. Es que voy a ver, ¿eh? Este cuesta 11.250. Y por acá tenemos otro Scania, pero este vendría a ser un poco diferente. A ver, ¿qué cambia? Como que cambia algo ligeramente, más que nada. Ah, ya sé que cambia. Ok, ok. Este es sin retrovisores. Este sería los retrovisores en pantalla, ¿verdad? En la parte interior, supongo. Porque ¿dónde más lo va a tener? ¿Vale? Este viene por un precio de... El sin retrovisores viene por 13.250. Ok, muy bien. Y luego tenemos, chicos, por acá otro vehículo, pero estos ya son manuales. Ahora entramos en los vehículos manuales. Ya vimos los automáticos. Ahora tenemos los mismos vehículos, pero por supuesto que en una configuración manual. Aquí, como puedes ver, este sería el Volvo 8x4 en manual. Y acá tenemos el 4x2, pero manual también, ¿vale? Esos serían todos los manuales que tenemos de momento. Bueno, yo creo que en este video me voy a estar comprando, no sé si este 15.000, ojo, 15.000, chicos, pero entraríamos fuerte, pero nos quedaríamos cortos de dinero, ¿verdad? Nos quedaríamos cortos de dinero, así que yo creo que me voy a ir por el Scania, este de aquí sin retrovisores. Sin retrovisores, yo diría. Sí, porque así podríamos ver dónde están los retrovisores de este vehículo o si es que no tiene, ¿verdad? Por el experimento. Vamos a experimentar con este vehículo, chicos, Scania, en el día de hoy. Aparte está bien bonito. Este de acá, el Volvo, me lo voy a estar comprando también en este videojuego, pero este ya quedaría para un video más adelante, chicos, porque esto va a estar brutal, chicos. Aparte ahorita no estoy con cargas tan pesadas, así que no hace falta, ¿vale? No hace falta tanta potencia, tanta tracción, así que vámonos con este de por aquí, chicos. Bien, 13.250, ya tengo buen dinerito. En el videojuego es fácil conseguir dinero, así que no hace falta que te lo hackees, por favor. Bueno, una vez que tenemos el vehículo ya lo podemos personalizar, chicos. Vamos para allá porque tocamos aquí en Customization. Y mira todo lo que se nos despliega para personalizar. Tenemos color, pero aparte de color tenemos muchas partes para colorear. Por ejemplo, podemos pintarle todo el vehículo de un color, ¿vale? Por ejemplo, tocamos ahí en Customization y podemos pintarlo de morado, de distintos colores, ¿vale? Estos colores que están aquí, claro, no cualquier color, no hay una paleta de colores tan libre, pero estos colores predeterminados vienen bien. Son un poquito costosos, mira eso, 2.500, así que no lo vamos a cambiar. Pero de igual forma podemos cambiar el color de alguna parte en específico. Por ejemplo, la parte de abajo del camión, ¿veis? La puede cambiar de color. Puedes cambiar también el color de la cabina solamente. Tocas acá en Customization. Y aquí, como puedes ver, te cambias el color a, qué sé yo, un morado allí, otra cosa. Ese sería el color de la cabina. Uy, espérate. ¿Qué hice? Ay, soy demasiado... me gasté el dinero en una pintura que ni me gustaba. ¿Puedes creerlo? Toqué... Ay, Dios. Toqué algo que ni me gustaba, chicos. Madre mía. Pero bueno, los retrovisores también los puedes cambiar de color. Pero en este caso, por supuesto que no hay retrovisores. Así que no va a cambiar de color jamás. Puedes cambiar también de color esta parte de acá, ¿vale? Que sería los guardabarros. No, lo que tapa el tanque. Y los guardabarros también lo puedes cambiar de color, ¿vale? Ahí, como puedes ver, los cambias de color. Perfecto. Ese sería en cuanto al color. Yo lastimosamente me tiré el dinero encima con un color que ni siquiera le iba a poner. Pero bueno, cosas que pasan. Y luego tenemos las mejoras de potencia, chicos. Los motores los podemos cambiar. Este trae un motor de 310 kilowatts, no lo sé. 421 caballos de potencia. Acá nos dice la leyenda, ¿vale? En la parte inferior derecha. Y bueno, por acá nos da una pequeña leyenda del motor ese, ¿vale? Ese es el que tenemos equipado. Podemos modificarle y ponerle uno que tenga más potencia, 476 caballos de potencia. O podemos ponerle uno de 530 caballos de potencia, chicos. Atentos, 2600 Nm del torque. ¡Wow! Este sí que viene poderoso, chicos, ¿eh? Por 917. No está caro, pero mira, yo hice la tremenda cagada aquí y compré una cosa que no era. F en el chat, por favor. F en el chat. Bueno, luego de esto tenemos pinturas, pero son skins, ¿vale? Skins por el momento de banderas. Si entramos a una bandera, se nos despliegan varias skins. Mírate esta.
¿vale? Todas estas son skins. Hay unas que yo tengo, chicos, ¿vale? Vamos a ver, espérate, quiero poner esta, a ver, purchase. Ah, se compran, es cierto, había olvidado que se compran a las skins por acá, pero también te regalan skins en el área de skills pasivas, ¿vale? De las habilidades pasivas. ¿Te acuerdas que en el video tutorial ayer te mostré eso? Bueno, ahí también te puedes sacar skin gratis. Luego también puedes cambiar el sonido de la trompeta. Vamos a ver de que tenemos varios sonidos de trompeta, como puedes ver. Mira esta, la de Buggy Pies. Le das acá donde dice Play On y escucha. Bueno, hay un problema aquí y es que la música no sé qué le pasa, pero no se apaga. Entonces no se oye bien el sonido de la trompeta, pero tú lo puedes probar en tu vehículo, porque todos los vehículos tienen la misma trompeta. Bueno, luego de esto también tenemos las cabinas, ¿vale? Como puedes poner, podemos poner cabina normal o cabina alta. Es lo que veo, ¿sí? Pero no cambia mucho aquí, ¿eh? La verdad no sé, no entendí, pero bueno. Ya probé con el otro camión, el que nos dan de fábrica. Digo el inicio y sí cambia. Luego tenemos esto por aquí, chicos, que sería para modificar. Este es para poner o quitar el guarda, o sea, el alerón ese para tapar el tanque de combustible. Ok, entonces lo seleccionamos para que sí lo guarde. Muy bien. Y también podemos, chicos, modificar lo que sería, espérate que me cambió el orden, los espejos, ¿vale? ¿Se le pueden poner espejos a este que no trae espejos? A ver. Sí, mira. Oye, ¿será que este no trae espejo? ¿Será que me lo vendieron sin espejo? Bueno, vamos a salir de las dudas en este video, chicos. Vamos a dejarlo ahí sin nada, así como vino. Y bueno, también podemos cambiar esto que sería top, que déjame ver qué es exactamente. A ver. Ojo, chicos, tenemos luces y detalles, arriba, mira, trompetillas allá. Son accesorios de personalización. Ok, antenas. Más luces, muy bien, y una barrita allí. Todo eso se compra, muy bien. Bueno, continuamos, chicos, porque también tenemos lo que serían la parte de arriba. Mira, esto, ¿ves? Esto, que está espectacular. Pero bueno, de momento no la voy a comprar, ¿eh? De momento no la voy a comprar y ya eso sería todo lo que tenemos en cuanto a personalización de camiones en este videojuego, chicos. No es mucho, pero me parece a mí que está perfecto para el videojuego empezando, ¿vale? Empezando, recordemos que estamos empezando con el juego, chicos. Así que yo creo que está bastante bien. ¿Qué pintura fue la que yo compré? Ni me acuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo así, chicos. Y vámonos a ir a la partida para darle una pequeña vueltecita a este vehículo, chicos. Vámonos para atrás y le damos entonces a Go. Vamos a ver si nos cambia el trabajo. No, supongo que no. No nos cambió el trabajo, ¿eh? Aquí sigue nuestro trabajo, mira. Acá en misiones tenemos el trabajo que ya tenemos, chicos, que es pues ir a buscar unas piezas para construir nuestro camión, chicos. Atento, porque el videojuego, como te digo, es una historia y ahora me han encargado que yo mismo pues arme mi camión, repare mi camión. Bueno, eso es llevando piezas, claro, trabajando como camionero, no como mecánico, ¿eh? Bien, acá lo que te iba a mostrar, chicos, es que en skills, que son habilidades, cuando tú subes de nivel una habilidad, pues te regalan partes de camión y muchas mejoras, ¿vale? Entonces eso significa de que tú puedes ampliar mucho más el catálogo de personalización que tiene el videojuego. Lo puedes ampliar, eso viene bastante bien, chicos. Así que bueno, vamos a ver entonces cómo suena este camioncito. Vamos a darle una vueltecilla por allí y ver qué tal nos va con este vehículo, amigos. Vamos a ver primero a detalle todo esto. Míralo, está bastante bonito, chicos, ¿eh? Allá estoy yo, mira. Allá estoy yo, madre mía. Soy un calvo bravo. Bueno, más adelante espero que agreguen más opciones de personalización y todo eso, porque la verdad me parece a mí que se puede lograr mucho. Bueno, vamos a ver la cámara interior. Déjame ver aquí. Ahí. Esta es la cámara interior, muy bien. Sí que tiene retrovisores el vehículo, pero no sé por qué no los mostraba ahí atrás. Bastante extraño, ¿verdad? Bien. Ahí está. No, gracias. Ahorita duermo. Vamos a dormir, de hecho. ¿Qué hora es? Son las 5 de la tarde. Bueno, vamos a dejar el atardecer ahí y luego dormimos. Pero chicos, este es el vehículo Scania. Mira el modelado, ¿qué les parece el modelado? A mí la verdad es que me parece espectacular porque no es fotos, no son fotografías, sino que es diseño en 3D, chicos. Y eso viene espectacular. Bien, vamos a arrancar el motor a ver. Desde adentro no se oye mucho, así que vamos a apagarlo y ver desde afuera.
Bueno, bonito, suena bien, ¿eh? No es el mejor sonido del mundo, pero bueno, suena bien y tiene unas buenas 500 RPM. Vamos a acelerarlo a ver qué tal. Ah, verdad que no hay neutral en el juego. Bueno, este es automático. Vamos a darle una vuelta, chicos. Anda, con los sonidos, ¿eh? Ojo con los sonidos, muchachos. Bueno, aquí hay un tema y es que el vehículo no está girando las llantas. Creo que hay un bug. Déjame ver si cierro y vuelvo a entrar el juego. Hemos vuelto, chicos. Vamos a revisar, a ver. No, la llanta no gira, chicos. La llanta de adelante no está girando, mira. No, pues qué raro. Oh, ahora ninguna llanta está girando. Creo que se trata de un error porque así no es el videojuego, chicos. No vayas a pensar que el juego es así porque el vehículo anterior, pues obviamente todas las llantas le servían. Pero tenemos un error aquí, chicos. Ustedes no le pongan cuidado a esos errores porque acuérdense que el juego está apenas comenzando. Por lo tanto, todo esto, por supuesto que lo van a estar arreglando más adelante, ¿eh? Más adelante van a corregirnos todos estos errores. Vamos a dormir un poco, chicos, porque ya estamos aquí cansados prácticamente. Así que ahí dormimos, muy bien, perfecto. Encendemos nuestras luces y vámonos a dar una vueltita con este vehículo. Míralo cómo se ve de noche el vehículo, ándale. Genial, muy bien. Al juego, chicos, me gustaría que en las próximas actualizaciones, voy a ver si me meto al Discord, a ver si puedo mandarle un mensaje al desarrollador, a ver qué pasa. Nada pierdo con intentarlo, pero me gustaría que en las próximas actualizaciones agreguen un poco más de opciones al juego, ¿vale? Poder quitar esos retrovisores, poder ajustar la cámara del asiento del conductor. Me gustaría poder hacer un poco más con el videojuego, chicos, porque la verdad es que es un juego que se puede lograr muchísimo y creo yo que tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro porque es un juego muy bueno, mi gente. La verdad es que me ha gustado a mí muchísimo. También que la cámara interior se quede donde tú la dejas, ¿vale? Por ejemplo, aquí esto sería con el ajuste de la cámara. Y bueno, así como esas peticiones, también tengo otras, hombre, que la verdad es que yo pienso que el videojuego es muy bueno, chicos. Estamos comenzando. El juego tiene unas amenidades bastante buenas. Yo no sabía que el juego tenía eventos de carretera, pero sí, aquí en pantalla te estará viendo un evento de carretera que tiene el videojuego. Eso está bastante bueno. Hay rutas de tierra también largas. Ya me estuve metiendo por una ruta de tierra interesante. Mañana les voy a subir un video resumen del juego, chicos, dando mi opinión sobre esto y mostrando algunas cosas interesantes. Y bueno, también, chicos, una cosa que debo decirles es que en el juego están habilitadas las dobles recompensas porque por el momento no se están mostrando anuncios en el juego. No se están dando las recompensas con anuncios. Entonces lo que hace el juego es que te las da así de gratis. Por eso es que ahorita se está ganando mucho dinero en el juego. Yo les recomiendo, chicos, de que vayan jugando este videojuego. Vayan dándole la oportunidad. Descárguenlo ahí en la Play Store. Abajo en la descripción tienen el enlace. Mira, un tractor al frente, a la verde. Un tractor en el tráfico. Eso es nuevo, eso no se ve todos los días, chicos. A la verde. Eso no se ve todos los días, cuidadito. Qué genial. Eso es nuevo, chicos. Brutal. Bueno, como te lo digo, ve descargando el juego, ve haciendo progreso porque más adelante se puede poner interesante. Vamos a esperar a ver qué pasa en un mes. Acuérdate que los videojuegos no se tienen que actualizar obligatoriamente todos los días, Acuérdate que pues los desarrolladores, algunos trabajan rápido, otros trabajan lento. Pero no vayas a pensar que la otra semana, si no hay actualización, el juego ya se abandonó, carnal. Así no son las cosas tampoco. Pero algo que sí les puedo decir, chicos, es que muchas personas me han estado reportando problemas de pantalla negra. Yo tengo una teoría. Eso puede deberse a que el videojuego lo están descargando con datos móviles. Y recuerden que el juego tiene que descargar datos adicionales. El juego en la Play Store solo pesa 90 megabytes. Cualquiera pensaría que eso es un juego chafa, pero no. Cuando entras al juego te pide que descargues otros datos. Por lo tanto, tienes que tener espacio libre. En total el juego va pesando casi el giga, así que tienen que tener mucho espacio de almacenamiento, chicos, para instalar el videojuego, porque el juego ocupa mucho. También tener en cuenta que no es un videojuego que muchos dispositivos vayan a correr, y es que, como te estás dando cuenta, las calidades gráficas aquí, lo único que no tiene calidad gráfica es
los árboles. Eso sería todo, chicos, pero de resto yo creo que hay una buena calidad gráfica. Así que pues ese problema de pantalla negra yo creo que es porque el juego no les está descargando los datos a algunas personas y por eso es que se genera ese error. Pero bueno, amigos, vamos dejando por aquí el video. Ya te he mostrado lo de la personalización y los camiones que tenemos en el juego, chicos, de momento. Así que nada, yo voy despidiendo por aquí el video del día de hoy, esperando que te haya gustado. Si es así, ya sabes, marca un buen like, comenta qué te pareció, suscríbete al canal y comparte este video con todos los demás que quieren saber del nuevo juego de camiones que está dando de qué hablar en la comunidad, chicos. Truck Driver Go. Nosotros nos vemos en la próxima. Chao.